UNIDEP, Universidad del Desarrollo Profesional, Maestría en Alta Dirección de Negocios Online, Semana 3, Trabajo Final. Alumna Juana Serrano García. Ingeniería Financiera. Docente María José Ruiz Fontes. De instrumentos financieros derivados. La evidencia histórica indica que hacia el siglo XIX a.C., en la Mesopotamia se celebraban contratos de venta a plazo, forwards, y operaciones en venta de corte greganos. Asimismo, se preservan escritos en cuneiforme sobre tablas de arcilla que demuestran que se utilizaban contratos de venta a plazo con opciones añadidas, documentos que se estima datan del año 1750 a.C. A principios de 1800 aparecen los primeros contratos a plazos buscando cubrir el riesgo causado por la volatilidad del mercado de productos agrícolas. Así, el 3 de abril de 1848 se celebró la primera junta formal de lo que en un futuro se convertiría en uno de los centros de intercambio de futuros mercancías, commodities, más importantes del mundo, con el nombre de Chicago Boards of Trade. Originalmente, los derivados nacieron como instrumentos de cobertura ante fluctuaciones en las materias primas. Es en el siglo XIX cuando nace el que podríamos denominar como primer mercado de derivados moderno. En 1973 se crea el primer contrato que permitía asegurar un tipo de cambio para una fecha futura. Es pues el nacimiento del derivado financiero. Originalmente los derivados nacieron como un instrumento de cobertura ante fluctuaciones en las materias primas. Se trataba de eliminar la incertidumbre de compradores y vendedores ante los cambios que experimentaban los precios de determinados productos agrícolas. Sin embargo, en la actualidad también se utilizan con fines especulativos, puesto que se trata de un instrumento que posee un ilimitado potencial de ganancias y además se requiere menos capital que cuando se adquiere el producto directamente, lo que ha motivado el rápido crecimiento y evolución de estos mercados. Los derivados son actualmente uno de los activos financieros más importantes y utilizados. Un derivado es un producto financiero cuyo valor depende del valor de otro activo, activo subyacente. Su principal función es permitir a las empresas e inversionistas anticiparse, cubrirse de los riesgos o cambios que pueden ocurrir en el futuro en el mercado. El mercado de derivados es un mercado donde se transa contratos que derivan de activos y valores subyacentes, y estos pueden ser acciones, un índice bursátil, bonos, divisas u otros. Los principales instrumentos derivados son los forwards, futuros, opciones y swaps. Las principales características de los derivados son las siguientes. El precio de los derivados varía siempre con respecto al valor del activo subyacente, vinculado a dichos derivados. Normalmente la inversión que hay que realizar para adquirir un instrumento derivado es muy inferior al valor de la acción o activo subyacente en el que se basa el mismo. Los derivados financieros siempre se liquidan en una fecha futura. Los derivados pueden ser referidos tanto a productos financieros, por ejemplo, acciones o índices bursátiles, como los productos no financieros, como las materias primas, oro, arroz, café, etc. Normalmente cotizan en mercados de valores, aunque también pueden no hacerlo. Forwards son contratos que obligan el intercambio de activos en una fecha futura a un precio ya definido. Se negocian directamente entre dos partes y tienen las características monto, plazo solicitadas por el cliente. Futuros son similares a los forwards, pero con características estandarizadas y negociando en un mercado centralizado. Los swaps
Son contratos entre dos partes para intercambiar flujos de pago en un futuro. El contrato define las fechas y las condiciones en las que se producirá este intercambio. Es este caso una de las partes que hará sus pagos aplicando una tasa de intereses variable y la otra aplicando una tasa de interés fija. El contrato define las fechas y las condiciones en las que se producirá este intercambio. Las opciones es un contrato que le da al comprador el derecho, más no la obligación, de comprar, call, o de vender, put, un número determinado de participaciones de un activo subyacente, acciones, commodities, etc., a un precio determinado. Importancia del tema. Los derivados son una herramienta de gestión de riesgos efectiva. Tras definir su nivel de riesgo deseado, permite a los inversionistas cubrir sus portafolios y tomar riesgos solo en las proporciones deseadas de acuerdo a las condiciones del mercado. A las empresas les permite cubrir el riesgo de variables que no pueden controlar, como son la tasa de cambio o el precio de las materias primas, y de esta forma se pueden enfocar en gestionar su negocio, porque es posible tomar posición de venta sobre estos contratos, lo cual permite obtener beneficios aun cuando los precios o valores de sus activos subyacentes caen.